Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 1 y está conformado por Víctor Chumbiray, Giovanni Rodríguez Mendoza, Luz Huiza y quien les habla, Delia Patricia Ladines Villar. El tema que nos ha tocado el día de hoy es recurso administrativo de reconsideración, apelación y de revisión. Podemos decir entonces que dentro de la parte de introducción, el procedimiento administrativo permite que la administración pública actúe dentro del marco del Estado de Derecho. Esto respetando los principios de la legalidad, el debido procedimiento y la tutela de los derechos de los administrados. Hablamos también que entonces los recursos de reconsideración, apelación y revisión son mecanismos de impugnación, porque estos permiten cuestionar y revisar los actos de defensa del ciudadano antes de poder acudir a la vía judicial. Entonces hablamos que la regulación y la finalidad de los recursos administrativos se encuentran regulados en el texto único ordenado de la ley número 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 006-2026, JUS. ¿Qué nos quiere decir con ello? Que se establecen las reglas del procedimiento administrativo en el Perú, que tenemos que también se protegen los derechos de los administrados, permiten que la propia administración revise sus decisiones ante posibles errores de hecho, de derecho o de valoración. También buscan corregir que los actos administrativos sin tener que recurrir a la vía judicial. Tal como lo señala Rodríguez y Arana Mendoza en el 2012, identifica cuáles son los problemas de la falta de uniformidad en los criterios administrativos. Nos habla que también esto genera la inseguridad jurídica, las decisiones contradictorias y que esto afecta los principios de legalidad y la predictibilidad. También, como lo señala en la OCDE en el 2021, advierte que las contrataciones del Estado también han aumentado los recursos de apelación. Esto debido a errores de evaluación de las ofertas, las interpretaciones diferentes que existen en las bases y las deficiencias en la motivación de los actos de los administrativos. Entonces, como nos señala a nosotros el Tribunal de Contrataciones del Estado en el 2023, esto enfrenta un número alto de recursos de apelación. Esto relacionados a problemas que existen con la transparencia, la evaluación de las propuestas, la aplicación de la normativa. Tenemos que también esto demuestra cómo la necesidad de fortalecer los mecanismos en la revisión administrativa. De esta manera, entonces decimos que el problema central existe, que los recursos administrativos enfrentan problemas de formalismos excesivos, criterios inconsistentes y poca eficacia correctiva que tienen, afectando de esta manera la protección de los derechos de los administrados y la confianza en la administración pública que existe. Hablamos de la realidad problemática. Los recursos administrativos de reconsideración, apelación y revisión son mecanismos esenciales para garantizar el derecho a la defensa, a un debido procedimiento y para el control de legalidad. Entonces podemos decir que a pesar de ello existen limitaciones, las prácticas se reducen, para tener una eficacia hacia la protección de los administrados. Tenemos que el procedimiento para poder controlar la legalidad administrativa es, no obstante a ello, se advierte que existe un formalismo de manera excesiva, lo cual esto
prioriza los requisitos procedimentales que son los que se requiere sobre la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos. Tal como lo indica Agustín Gordillo en el año 2021 al 2022, esto destaca pues que debe aplicarse el principio de informalismo en favor del administrado. De esta manera se podría buscar la verdad material y así poder evitar las exigencias formales impidiendo el ejercicio del derecho de la defensa. De esta manera podemos decir que esto se cuestiona con muchas de las autoridades que confirman sus propias decisiones sin una revisión objetiva, convirtiendo de esa manera los recursos en una mera formalidad, previa obviamente hacia la vía judicial. Hablamos cuál es la pregunta de la investigación. ¿Cuáles son las deficiencias en la aplicación de los recursos administrativos de reconsideración, apelación y revisión? Pues entonces nos dice que las principales deficiencias son en las demoras de la resolución. También tenemos la falta de motivación adecuada, tenemos el exceso de formalidades y la limitada protección hacia los derechos de los administrados. Tenemos como objetivo general, el objetivo es determinar las deficiencias de la aplicación de los recursos administrativos de reconsideración, apelación y revisión. Y por último tenemos el objetivo específico, es determinar la naturaleza jurídica, los fundamentos y la regulación normativa de los recursos administrativos de reconsideración, apelación y revisión. Le paso la posta a mi compañero Víctor. Estimado doctor Carlos Lora, muy buenos días. Continuando con la exposición, desarrollaré de manera breve el tema de los recursos administrativos de reconsideración, apelación y revisión. En primer lugar, es importante señalar que estos recursos se encuentran regulados en el texto único ordenado de la ley número 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo número 006-2006-YUS. Es en ese sentido que el recurso de reconsideración se presenta ante la misma autoridad que emitió la resolución, solicitando que revise su decisión con base en una nueva prueba que no fue evaluada anteriormente. El recurso de apelación permite que el administrado solicite al superior jerárquico que revise la resolución cuando considera que existe un error en la interpretación de los hechos o de la norma. Finalmente, el recurso de revisión es un recurso excepcional mediante el cual una autoridad de mayor jerarquía revisa una resolución administrativa, siempre que la ley lo autorice expresamente, con el propósito de garantizar la correcta aplicación del derecho. Una vez definido el tema principal, pasaré a mencionar un antecedente de investigación. Como antecedente nacional, Barrenetes Cela 2024, en su tesis titulada Los recursos de apelación y nulidad en los procedimientos de selección en las contrataciones del Estado en el proyecto especial Binacional Lago Titicaca, Región Puno, periodo 2021-2022, desarrollada en la Universidad Nacional del Altiplano, investigó cómo funcionan los recursos de apelación y nulidad dentro de los procesos de contratación pública. El objetivo de su investigación fue determinar si estos recursos contribuyen a garantizar la transparencia, el cumplimiento de la ley y sobre todo la protección de los derechos de los participantes en los procesos de la contratación del Estado. Para ello, empleó una investigación aplicada con el enfoque cuantitativo, orientada a proponer soluciones a problemas de la gestión pública. Con esta información concluyo mi participación y doy pase a mi compañero Giovanni Rodríguez, quien continuará con el desarrollo de la exposición. Muchas gracias. Entonces vemos sobre el estudio de los recursos administrativos de reconsideración, apelación y revisión que constituyen el campo académico consolidado en el derecho administrativo. Estos mecanismos garantizan el debido proceso, la pluralidad de instancias y fortalecen la legitimidad de las decisiones públicas. En este caso vemos antecedentes internacionales como Lyon Bayoso y Miller del 2021,
con su objetivo, quería analizar la revisión administrativa como espacio de contestación y transparencia. Usaban una metodología eh, eh, que se trataba sobre una investigación básica, un enfoque cualitativo y también un análisis comparado, ¿no? También vemos de Covili y Singh también en el mismo año 2021 con su objetivo que era desarrollar un marco conceptual para la revisión de decisiones administrativas automatizadas. También usaban una metodología, obviamente, era una investigación básica, también con el mismo enfoque cualitativo, pero era jurídico comparado. ¿Ok? En los resultados de esto vemos la revisión de decisiones algorítmicas que son indispensables para garantizar la transparencia y la responsabilidad institucional. Por último, en los antecedentes internacionales vemos lo que es de García Enterria y Fernández Rodríguez, que también es el mismo año, 2021, que era analizar los recursos administrativos como mecanismo de control de legalidad, usando también la misma metodología, una investigación básica, un enfoque cualitativo, pero esto sí, era dogmática comparada. ¿Okay? Vemos todo esto, un conjunto, antecedentes internacionales que los he mostrado, que demuestran que los recursos administrativos no solo son instrumentos de defensa del administrativo, del administrado, sino también son pilares para la construcción de los sistemas públicos más transparentes, responsables y legítimos. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar lo que es con la exposición. A mí me tocó lo que es base jurídico nacional. Nos quiere decir que el sistema jerárquico que protege los derechos de la administración mediante la Constitución y ante la Ley número 27 y 44 y normas reglamentarias. La normativa constitucional. La Constitución garantiza el debido proceso, el derecho a defensa y limita la arbitrariedad de la administración pública. Entre ellos tenemos lo que es artículos muy importantes y claves. El artículo 219 reconsidera con una nueva prueba. El artículo 220 apela ante un superior jerárquico. El artículo 221 revisa excepcional por vicios graves. Agregando a ello, que es muy importante, la normativa reglamentaria. La TUPA tiene reglamentos internos que organizan los procedimientos, pero no pueden imponer requisitos. Pueden imponer requisitos contrarios a lo que la Constitución o la ley. El recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración se presenta ante la misma autoridad y requiere nuevas pruebas. Y también continuando a lo que es con la normativa legal. La normativa legal es un texto único ordenado de la ley número 2744, aprobado por el decreto supremo número 066-2026. Esto regula los procedimientos y recursos administrativos, priorizando la verdad material y la legalidad y la razonabilidad, simplificando la administración. El decreto supremo aprueba un texto único ordenado de la ley número 2744, actualizando y unificando las normas del proceso administrativo. Agregando a ello, y para terminar, también tenemos lo que es el recurso de apelación. Esto nos permite que el superior jerárquico revise los hechos y la aplicación del derecho, que no exige nueva prueba. El recurso de revisión. Recurso de revisión es que
Hay una excepcional que revisa actos firmes cuando existen vicios graves o opuestos a revisión por la ley. Para cerrar o terminar, voy a dar una pequeña conclusión. Los recursos administrativos protegen derechos que fortalecen el control de la legalidad y promueven la transparencia, seguridad jurídica y eficiencia. Muchas gracias.